Hola, en este video voy a hacer un ejercicio número 2 utilizando arreglos. En el tutorial anterior hice ese tutorial utilizando una clase a la cual almacené en un paquete llamado ejercicio 1. Bueno, en este nuevo tutorial, que es el número 2 sobre arreglos, bueno, de ejercicios de arreglos, vemos que estoy creando una clase a la cual llamo arreglo por 2 y la estoy almacenando en el paquete al cual estoy llamando ejercicio 2. Esto es para tener una organización. Cada tutorial que vaya haciendo de arreglos lo voy a ir almacenando en un paquete. Bueno, aquí tenemos a la clase a la cual llamé arreglo por 2 porque vamos a rellenar un arreglo y al momento de mostrarlo vamos a mostrar cada número de ese arreglo al doble. Entonces, vamos a poner primero al método main. Ahora lo primero que vamos a hacer, vamos a crear ese arreglo. ¿De qué tamaño lo vamos a crear? Tenemos dos opciones. Podemos darle el tamaño aquí en el código o podemos declarar, como en el ejercicio anterior, declarar una variable para en el momento que ejecutemos el programa poder decidir de qué tamaño queremos que sea ese arreglo. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Voy a declarar una variable de tipo entera, la voy a llamar tam. Esto es para poder saber el tamaño del arreglo. Bueno, antes que nada, lo que voy a hacer es que voy a crear un objeto de tipo escáner. Esto es para que se nos puedan leer los datos que capturemos con el teclado. Este objeto, como hemos visto, nos va a permitir invocar a los métodos de la clase scanner que nos van a permitir realizar la captura de números, o más bien dicho, que nos puedan permitir esos métodos leer lo que nosotros tecleemos. Entonces importamos a la clase scanner del paquete java.util y ya tenemos creado nuestro objeto de tipo scanner. Ahora vamos a mostrar lo siguiente. Ingrese el tamaño del arreglo. Como hemos visto, al hablar de tamaño me refiero a cuántas posiciones va a tener ese arreglo, es decir, cuántos números vamos a almacenar en ese arreglo. Por ejemplo, este arreglo es de un tamaño de 5 porque caben 5 datos. Entonces, declaramos a la variable tam y aquí mismo le ponemos su valor. Hacemos que el objeto de tipo scanner, el objeto sc, invoque al método netSync que se encuentra en la clase scanner y nos permita leer lo que nosotros hemos teclado. Una vez que nos lea lo que nosotros pusimos con el teclado, lo va a almacenar en la variable tam. Y esa variable pues va a contener un número entero. Al momento de crear el arreglo, vamos a crear el arreglo que sea de números enteros. Vamos a llamarle, ¿cómo le puedo llamar? Array. Al momento de crearlo, especificamos que este arreglo, dentro de los corchetes, especificamos que este arreglo va a ser del tamaño del número que capturamos aquí, ¿sí? Los arreglos en Java son tratados como objetos. Sé que no he hablado sobre el tema de los objetos bien, pero cuando creamos un objeto lo hacemos con el operador new. Entonces, como un arreglo es un objeto, pues igual lo tenemos que crear con el operador new. Entonces, aquí creamos el arreglo y definimos que es un tamaño tam. Dependiendo de lo que valga tam, si tam vale 20, el arreglo va a ser de 20 de posiciones. Si tam vale 100, el arreglo va a ser de 100 posiciones y así. Después de esto vamos a mostrar un mensaje que diga ingrese los y seguido de esto vamos a concatenar a la variable tam. Es decir, si tam vale 10, va a mostrarse en pantalla ingrese los 10. Seguido de esto le concatena una cadena de texto que dice números. Ingrese los 10 números. Si tam vale 5 va a aparecer ingrese los 5 números. Es decir, lo que contiene tam va a ser reemplazado aquí. Después de esto tenemos la opción, pues no solamente con el ciclo for podemos rellenar un arreglo, también con el ciclo while. Para hacerlo diferente vamos a utilizar un ciclo while. Declaramos una variable en la cual voy a llamar y la inicializo en 0. Después de esto, ahorita les voy a explicar bien cómo va a funcionar esto, ¿sí? Voy a escribir el código. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, una vez que ya tenemos nuestro arreglo con su tamaño definido, el while va antes, para que se pueda ejecutar el while tiene que cumplirse la condición dentro del paréntesis.
¿Cuál es la condición? Que la variable i sea menor que la variable tam. Y inicialmente vale cero. Digo inicialmente porque aquí he puesto un contador. Estoy diciendo que se va a ir incrementando la variable i. Entonces, i es menor que tam. Como i vale cero y tam vale, vamos a suponer que capturamos que tam es igual a 5. Es un ejemplo. Entonces, la i va a analizar el while que si la i es menor que tam, que 5, se ejecuta el while. Como se cumple la condición 0 es menor que 5, entonces se ejecuta el while y con nuestro objeto de tipo scanner invocamos al método netSync que nos lee, nos permite hacer la captura de un número, ¿sí? Y ese número se almacena en el arreglo al cual llamamos array en la posición i vale 0. Entonces, en la posición 0 almacenamos nuestro primer número, por ejemplo, el 4, ¿sí? Después de esto, la variable i se incrementa. La variable i se tiene que incrementar porque si no se incrementa, pues siempre estaríamos recorriendo la posición 0 del arreglo. Bueno, después de esto, para volverse a ejecutar el ciclo while, tiene que cumplirse la condición nuevamente. Ahora la i vale 1, entonces va a analizar i que vale 1 es menor que tam, como tam vale 5, i vale 1 y 1 es menor que 5, se ejecuta el while nuevamente y nuevamente capturamos un dato que almacenamos en array en la posición i que ahora vale 1. Y en la posición 1 pues capturamos un nuevo número. Estos son números que yo estoy poniendo nada más así, pueden ser cualquiera. Y nuevamente la variable i se vuelve a incrementar, eh, perdón, era 1 y se incrementa a 2, ¿sí? Entonces, después de esto, el while nuevamente analiza si la variable i es menor que tam. Bueno, y así se va a cumplir la condición 5 veces, ya que llegue la i a 5, pues ya no se va a cumplir la condición y el ciclo while va a finalizar. Entonces, vamos a suponer que ya rellenamos nuestro arreglo, lo rellenamos con estos números y ya lo tenemos lleno. Ahora necesitamos mostrarlo, pero como les dije, el arreglo tiene que estar con los datos al doble. Entonces vamos a poner aquí elementos del arreglo al doble. O suena mejor números del arreglo al doble. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues nuevamente necesitamos pues recorrer el arreglo. Ahora lo voy a hacer con un ciclo for. I es igual a 0 y es menor que tam y más. Aquí podemos ver que el while y el for, ¿por qué me marca? Es que ya tenemos declarada la variable i. Veremos que el for y el while pues se parecen debido a que para utilizar el while inicializamos a la variable i, igual lo hacemos en el ciclo for, ¿sí? Y también para que se ejecute el while se tiene que cumplir esta condición, igual en el ciclo for, ¿sí? Y para que el while pueda estar, como les digo, recorrer el arreglo, pues la i se tiene que incrementar. De igual manera en el ciclo for la i se tiene que incrementar. Entonces, vamos a mostrar los datos del arreglo y vamos a poner aquí, ¿sí? Eh, el, como les digo, el nombre del arreglo, la posición i y le ponemos aquí por 2. Quiere decir que cada vez que nos muestre una posición del arreglo, esa posición, vamos a suponer, se ejecuta el for, la i comienza en 0. Entonces, se ejecuta el system y nos muestra la posición i de ese arreglo y la multiplica por 2. Por ejemplo, voy a hacer un nuevo test aquí, ¿sí? Y al momento de imprimirla, pues esa posición la va a multiplicar por 2. Entonces, la multiplica por 2 y va a poner aquí el 8. Bueno, va a mostrar el 8. Después de esto, pues nuevamente a repetirse el for se incrementa a 1 la i y va a imprimir ahora la posición i, la posición 1 del arreglo multiplicado por 2, es decir, el 12 multiplicado por, es un ejemplo, 12, no es que vayan a poner ustedes 12. Y así, cada posición del arreglo la va a mostrar al doble, ¿sí? Entonces, mm, vamos, podemos también tener la opción de mostrar, por ejemplo, bueno, lo vamos a dejar así. Bueno, aquí necesito, para que me detecte al método main. Entonces, está ejecutando esto.
Ingresa el tamaño del arreglo. Primero tenemos que saber cuántos números va a haber en el arreglo. Por ejemplo, vamos a decir que son 6. Ingresa los 6 números. Vemos que, como puse 6, me parece, ingresa los 6 números. Vamos a poner, dice, números del arreglo al doble. Vemos que los muestra al doble: 14, 4, 200, 0, 2 y 40. Entonces aquí podemos ver que de esta manera podemos nosotros, como les digo, mostrar cada posición del arreglo al doble. Bueno, en el siguiente video vamos a hacer otro ejercicio. Van a ser unos 4 o 5 arreglos. Y posteriormente vamos a ver el tema de matrices. Nos vemos. Chao.